ya estamos viendo ahí a Leticia Calderón, a Edurne Uriarte, a Ingrid Turguelles, a quienes les agradecemos muchísimo pues la larga espera, pero bueno, se ha intenciado ahorita la información y créanos, nos falta muchísimo, ni siquiera nos da la vida para colocar tanta información que está pasando en el país. Afortunadamente tenemos una extraordinaria mesa y ya están aquí Leticia, Edurne y no sé si ya está por ahí, y ahí está Ingrid también. Muy buenos días, compañeras, bienvenidas. Buenas noches. Saludos a todos, a todas. Buenas noches, queridas. Hola, Como hola a dice, todos y a la como dice audiencia. Ernesto, ¿todavía nos siguen queriendo? Bueno, Ah, bueno, gracias. Aún. Bueno. Gracias, gracias, aún y Este, mucho. pues, gracias. compañeras, si les parece, entramos en materia y Leticia, mi querida Leticia Calderón, mucho que seguir abordando sobre el tema migratorio y las decisiones que se han ido tomando, órdenes de aprehensión después de lo sucedido, hasta un contraalmirante ya se vio ahí involucrado, que era el titular del Instituto Nacional de Migración, ahí del estado de Chihuahua, y las medidas que se siguen tomando. Y seguimos ahí, de hecho ayer en el grupo que tenemos, en el chat interno que tenemos con las académicas, pues decíamos, ¿y migración desde dónde? Y Leticia nos ponía un listado así de quién sabe cuántos ángulos, desde dónde mirar pues esta crisis migratoria que sigue pues bullente en el país. Así que, Violeta, pues digo, Leticia, si te parece, vamos entrando en materia, pues en el ángulo que estás tú identificando, que es de los importantes que abordar en este momento. Sí, fíjate que gracias siempre y bueno, un saludote a todos, a todas. Y sí creo que es importante no dejar el tema porque de repente lo que vimos es que la tragedia, la situación, pues lo volvió tema del día y sin embargo las cosas después empiezan como a bajar de nivel y eso le quita atención al tema migratorio, que fíjense que yo no lo catalogo como una crisis, sino como parte de un proceso que hay que ir revisando permanentemente porque la crisis supone que hay algo inusual y en realidad, obvio, la tragedia lo fue en sí misma, pero siguen pasando cosas y en ese sentido yo voy a mencionar rápidamente, solamente como algo así como ponernos al día en el tema. Y una tiene que ver con justamente que a raíz de la tragedia en Ciudad Juárez y que tú ya lo mencionabas, se han dado una serie de pues detenciones y de indagaciones específicamente sobre el acto criminal que ocurrió en la estación migratoria y todo lo que eso destapó. Pero lo que parte de lo que destapó es un acto, digamos, de corrupción ya muy consensuada para la parte que no solamente contra las personas migrantes que estaban detenidas y si no pagaban entonces se quedaban más tiempo, pero también en todo lo que tiene que ver con la contratación del servicio de las estaciones migratorias. Entonces, esto ya pone un reflector a la cabeza misma del Instituto Nacional de Migración, que sabemos bien que el consejero es el licenciado Francisco Garduño. Entonces, esto ya como que abre el espectro de lo que entendemos está haciendo una investigación que tendrá que incluir esto más allá de la responsabilidad directa en el crimen como tal, ¿no? Bueno, ese es un punto para tenerlo ahí en mente, pero ojo, esto no quiere decir que ni ha terminado la situación de crisis de la concentración de personas, sea en la frontera norte, Tijuana, Ciudad Juárez o en el sur, sobre todo porque está a punto de que termine el título 42, que es aquella norma sanitaria en Estados Unidos que puso Donald Trump a propósito del COVID y que con distintos pretextos jurídicos se siguió alargando, pero en Estados Unidos ya se decretó el fin de la pandemia y por tanto jurídicamente no se sostiene ya esta norma. Entonces, podemos ver que esto puede llegar a atraer un número aún mayor de personas que crean que porque se acaba el título 42 van a poder cruzar Estados Unidos, cosa que no es que va a pasar así. Entonces, habría que estar atentos porque lejos de ver una baja en términos del flujo migratorio, podríamos de repente atestiguar lo contrario. Ese es un punto. Y el otro, pues tiene que ver con aquello que ya habíamos discutido de que, bueno, el padre Solalinde, que es muy mediático, que es alguien una referencia que todo mundo ubica en la cuestión migratoria, pues hizo una serie de declaraciones hablando de que se iba a transformar el Instituto Nacional de Migración y que esto obviamente no lo ha confirmado, ni siquiera lo ha palabrado,
¿no? Pues así como suele ocurrir a veces en las mañaneras el presidente López Obrador. Sí ha dicho de la importancia del tema y de dar seguimiento, pero la clave está en que ha dicho hay que esperar a que acabe la investigación. Esto no quiere decir que no se está empujando y moviendo por justamente las razones que mencioné antes a una revisión profunda del Instituto Nacional de Migración, más allá de los cambios que pudieran llevarse a cabo en términos, digamos, incluso de estructura, incluso de nombre, pero aquí estamos hablando de una cuestión en la cual evidentemente hay una violación a los derechos humanos, una violación a la ley, que no tiene que pasar más allá de que exista este instituto como tal, que tiene una parte policíaca muy fuerte, pero policíaca violando la ley. Ese es el detalle. Entonces, creo que ahí están todos los acentos de quienes trabajamos, nos movemos, acompañamos este tema, diciendo, más allá de la reestructuración que por supuesto se exige y se grita hace mucho, antes de este sexenio, ni siquiera tiene que ver solo con el periodo actual, lo que sí sabemos es que no puede haber violación a la ley. O sea, ¿no? Y me refiero, no me voy a meter mucho en eso ahora para decirles los otros puntos rápidamente, pero simplemente la detención arbitraria es ilegal, la detención por más de 36 horas cuando hay cierta justificación es ilegal, los retenes migratorios a lo largo del país son ilegales, eso está en nuestra ley y se hace todos los días y además porque se complementa con este perfilamiento racial de a quién se elige para detenerse, ¿no? Y el último punto, bueno, acaban siendo brazos de la migra mexicana, pues hasta los señores choferes de los autobuses en este país, ¿no? Que perfilan a la gente y piden documentos en función de eso. Esto, la Suprema Corte de Justicia ya declaró, dio un fallo a favor hace ya tiempo de distintas organizaciones que llevaron este tema por 10 años y que finalmente obtuvieron un fallo a su favor contra esto que acabo de mencionar. Entonces, ahí está. No se ha acabado ni se va a acabar ese tema, ¿eh? Y nada más menciono así como de palomeo. Acuérdense del artículo 33, está por votarse esta semana. Hubo unos cambios, a mí como que me enreda la incapacidad mexicana de entender que cambiaron los tiempos del nacionalismo patriotero chafa. Pero bueno, creo que eso puede dar un avance y yo lo he dicho en otras ocasiones, es un mensaje simbólico muy potente, no para las personas extranjeras radicando en México, y no solamente en términos del imaginario que tenemos de ese universo, sino de lo que somos los mexicanos respecto al mundo. Entonces, creo que es un tema para hablar de racismo, xenofobia, clasismo, lo que me digan, muy importante. Yo lo veo mucho más por ahí y espero que lo acompañemos como el voto favorable que tendrá, que después irá al Senado y ahí lo junto con el Senado, que para las cosas, casualidad, comisiones, ya oí todo lo de la ley de minería, y me parece que es gravísimo porque está totalmente vinculado con la migración forzada en este país. Y se los digo porque la ley sobre desplazamiento forzado interno, que tuvo una aprobación espectacular en la Cámara de Diputados, hace 3 años pasó al Senado y ahí sigue esperando a ser aprobada por, no quiero ser tampoco mala onda, pero sobre todo un senador que la tiene ahí trabada y no entendemos por qué, ¿no? No entendemos en el sentido de lo absurdo de tener esto cuando se hablan de derechos humanos. Y el último punto que no quiero también dejar de mencionar, porque además estuve ayer participando en el Parlamento Abierto, sobre la ley de retorno, le agrego el digno, yo se lo pongo el digno para que se ubique, y es nada, para que vean la complejidad de lo migratorio en cualquier escenario, pero en México, olvídense, multiplíquenlo por 10 y es todo lo que ha significado el retorno masivo de casi 2 millones de personas los últimos años, desde el 2008 para acá, a propósito de políticas migratorias en Estados Unidos, y lo que, aunque siempre hubo un retorno, pero no de manera masiva como lo hemos visto, incluso ayer nos decían que hay casi 43,000 personas que han sido deportadas este año, y miren que estamos en abril, vamos, ¿no? De Estados Unidos a México. Y el tema de esta ley, nada más lo dejo como para abrir boca y para que después lo podamos retomar y que sobre todo la audiencia lo sepa, es que son personas mexicanas que son regresadas de manera forzada a su país de origen. Y uno diría, bueno, bienvenido paisano, ya llegaste. El problema es que acaban siendo doblemente indocumentados y es una cosa de no creerse. Quien lo oiga y no sepa del tema no va a poder dar crédito.
hijos que no pueden entrar a la escuela porque por supuesto que no tienen algún documento, la autoridad que no entiende que esa es una realidad de este país en la cual tendría que flexibilizar. Les estoy hablando de algo que estamos peleando hace, si no 10, 15 y hasta, si quieren, 20 años, credenciales del INE obtenidas en el extranjero que en México no se les reconocen, una matrícula consular que en Estados Unidos se saca y se paga por ella y la da la autoridad, Secretaría de Relaciones Exteriores, que en México le ponen peros, sobre todo el tema de que esto es muy importante porque a lo mejor alguien en esta circunstancia nos puede oír y sumarse a esto. La nacionalidad mexicana es, digamos, en automático por ser hijo de padre, madre mexicano e incluso ya ahora nacido en el extranjero, ¿no? Se extendió este artículo 30 a esa siguiente generación. Pero esto es una ficción, es una simulación, es un cuento de hadas, porque el proceso jurídico que hay que llevar a cabo resulta que tiene trabados a miles de personas que no logran acreditar este trámite. Bueno, obviamente alguien podrá decir, bueno, pues que no llevan los papeles, pero cuando ya lo multiplicas por miles, quiere decir que tal vez la solicitud de la autoridad tendría que entender que hay que hacer cambios, ¿no? Sobre todo en un país donde las actas de nacimiento pierden vigencia a los tres meses. Un país donde la CURP a veces se puede obtener y a veces no, en fin, cosas que ahí sí lo amplío a cualquiera que sabe lo que esto significa. Y por tanto, pensar lo migratorio de una manera más amplia y entender que las personas pasan por situaciones muy complicadas y por eso, pues la necesidad no solo de esta cuestión de reformar el Instituto Nacional de Migración, que no sea policíaco, sino quitar y flexibilizar lo más posible la mayor tragedia para las personas migrantes, que es la cuestión burocrática. O sea, es de verdad, bueno, aquí en todo caso podría hablar de su experiencia, pero desde una situación que no necesariamente por tener privilegios económicos o digamos hasta de conocimiento del escenario social, la libras, ¿eh? Ni siquiera así, pero bueno, vaya que amortigua también. Entonces, ahí lo quería dejar porque creo que es información relevante, porque incluso alguien que se encuentre o se identifique con alguna de estas posibilidades de la gran universo de lo migratorio, pues que se sepa que se está peleando por el tema y se sume, vamos. Gracias, querida Leti. Pues nos das un panorama amplio, interesante. Sí, te vimos ayer ahí en Cámara de Diputados y también vimos la aparición. Yo ya no había visto a Amalia García y la vi ahí también presentando, te nombró y bueno, a mí me dio mucho gusto que te nombrara, así como una de las principales especialistas de México y bueno, qué bueno que formemos parte equipo acá en Rompeviento TV y en Momentum. Querida Edurne, esto que decía ahorita Leti sobre este proceso migratorio más amplio como parte de una complejidad y que ella señala, bueno, pues esta parte social, económica y esta violencia y estas actividades extractivas que ella dice son también parte fundamental. ¿Cuál sería tu valoración? O sea, pensando en esto del desplazamiento forzado que ella decía, pero también este carácter preferente que tienen muchas de estas industrias extractivas sobre otras actividades que realizan los pueblos y la presencia y vinculación con el crimen organizado. Y otro punto fundamental, el proceso migratorio que viven ahora las comunidades, los núcleos agrarios, producto también del impacto socioambiental de estas industrias extractivas. ¿Cuál sería tu valoración, querida Edurne? Sí, bueno, pues yo empezaría por retomar una cosa que dijo Leti sobre si es o no una crisis, que me parece muy interesante, porque si no es una crisis, entonces es un permanente estado crítico de la situación migratoria, ¿no? Hemos aprendido a vivirla y a verla y a discutirla o a hacernos dudas, a plantearnos dudas sobre este tema cada vez que hay una burbuja, hay una situación en los medios de comunicación que nos revelan que hay un problema. Entonces, justo eso por ahí empezaría y precisamente porque esta situación crítica no tiene que ver únicamente con las personas que están en tránsito ilegal, digamos, sin documentación hacia Estados Unidos, porque también estamos ante otros retos que tienen que ver con la inseguridad en todo el continente, hasta Estados Unidos, y el tráfico del crimen organizado, el tráfico de
de personas y de bienes que son ilegales, ¿no? Como las drogas y demás. Entonces, sí tenemos que ver esto definitivamente, como sugiere Leticia, como un tema muchísimo más amplio y que involucra otras temáticas, porque justo toda la situación de la minería y todo esto que platicaban también, pues también anuncia una permanente migración interna, un permanente desplazamiento interno también en el país. Y no es actual. Si nos vamos a cualquier otro fenómeno en la historia del campo, en la historia de la minería en México, nos vamos a encontrar con procesos similares. Entonces, es una situación crítica de 100 años o de más, en donde no estamos atendiendo ni las causas ni los efectos y solamente los bomberazos a los que nos estamos enfrentando. Y si vamos a las noticias, por ejemplo, justo uno de los temas que hablábamos hace 1 o 2 martes, cuando hablábamos sobre migración, hablábamos sobre el tema de la responsabilidad en el caso de Ciudad Juárez. En primer lugar, de la ambigüedad que hay actualmente entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, que no debería de existir esa ambigüedad. La comisión que se creó era para generar estrategias, para armar todo un equipo de trabajo y no sé, en los 3 o 4 años que tiene esa comisión no ha generado nada más que 8 sesiones donde no llegaron a ninguna conclusión. Y este caso tiene que servir para revelar, para poner ahí el acento y decir, no está poniendo atención nuestro gobierno ni antes ni actualmente a la situación migratoria como un tema estratégico y fundamental, no solo de seguridad nacional, sino también de atención ciudadana, atención a las personas que están más vulnerables. Entonces, bueno, por ahí yo retomaría otra vez ese tema de la responsabilidad, porque en el siguiente nivel, en las investigaciones, sí tenemos ya una serie de personas que están siendo señaladas, detenidas para su, ¿cómo se llama? Para que hablen, para que den su testimonio sobre lo que pasó ese día. Por un lado, Francisco Garduño, que pues yo quisiera ver una iniciativa más profunda, es decir, que ya lo hubieran retirado del Instituto Nacional de Migración, porque creo que sí tiene una responsabilidad muy grande, pero bueno, mínimamente está detenido y yo no quisiera decir que me conformo con eso, sino que una vez más en cuestiones de seguridad, pues siempre estamos con el mínimo, ¿no? Mínimo ya está señalado, mínimo tiene que declarar, pero no debería de ser así. Y el otro es el contraalmirante, que me parece una detención fundamental, porque es una persona que tiene a cargo toda una región dentro de Chihuahua y que nos va a vincular definitivamente con el otro tema que tenemos preparado para hoy, que es la Guardia Nacional. Y es hasta dónde opera una fuerza de seguridad ciudadana o de seguridad civil, como la quieran llamar, en un tema como es en este caso la migración. Allí hay otra vez en temas de la responsabilidad una cantidad de vacíos y ambigüedades que no se están resolviendo. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría por ahí porque incluso la participación del padre Solalinde tiene que ver con estos mismos vacíos. El padre Solalinde está sugiriendo la creación de una comisión y que se cierre el Instituto Nacional de Migración o el INAMI, como se llama, y pero sigue habiendo de fondo esta problemática, no estamos entendiendo dónde está la cadena de responsabilidades, dónde están todas esas ambigüedades, y bueno, al menos públicamente no las estamos viendo ni discutiendo. Con eso cerraría. Gracias, mi querida Edurne. Ingrid Urquelles. Mi querida Ingrid, no sé, por ejemplo, el antecedente, cómo lo tienes tú acá en México con respecto del papel de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Antes de que entrara al inicio de la administración del presidente López Obrador, quien tenía, digamos, la liga y un
un vínculo mucho más estrecho con el Instituto Nacional de Migración, estaba bajo una supervisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas. Y una vez que Donald Trump hace las presiones impertinentes propias de su administración, pues hay un ajuste de tuercas en la administración del presidente López Obrador, se toman medidas, aparece la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para tomar un control más directo del Instituto Nacional de Migración, y aparece la Guardia Nacional en un papel mucho más protagónico. Más allá ahorita de que escuchemos también la valoración de Leticia, me gustaría también pensar, y más allá de la propuesta que está haciendo el padre Alejandro Solalinde, si también la pertinencia de que regresara a manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración. Y esto nada más te lo conecto con otro dato, y que es lo que nosotros habíamos estado platicando. Personalmente platiqué con algunos miembros de Naciones Unidas que están aquí en México y que decían, el cambio fue drástico. O sea, cuando entró la administración, estábamos en las pláticas con la Subsecretaría de Derechos Humanos y estábamos logrando lo que nunca se había logrado. Empezaba a haber cambios que parecían importantes y de pronto, ¡zas!, cayó el hachazo pedagógico, dirían en el sureste mexicano, y todo cambió. ¿Cuál es tu valoración sobre ese punto, mi querida Ingrid? Es una muy buena pregunta porque efectivamente yo creo que en varios temas críticos de este gobierno ha pasado un poco así. Siento que se entró con buenas intenciones y con ánimo de cambiar algunos aspectos vitales para el país, entre ellos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Yo creo que ese es el gran tema. Y en el camino se fue viendo de que había muchas cosas que no se podían hacer o que hubo que de alguna manera pactar, negociar, modificar y que terminaron por dejar las cosas donde mismo estaban un poco, ¿no? No para peor, pero un poco esa continuidad de los gobiernos anteriores. Siento y estoy pensando tanto en el tema de migración como en el tema de la Guardia Nacional, también de la seguridad interna del país. En ambos temas, yo siento que, claro, había una intención originaria de hacer algo con el tema migratorio que fuese mucho más razonable, ¿verdad? Dejarlo a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Alejandro Encina me parece una persona muy buena o sea, me cae bien, encuentro que es de una línea, es una persona que trabaja bien, ¿no? En ese sentido, es alguien que sí puede hacerse cargo. Pero en el camino uno se encuentra con que, bueno, está el gobierno de Estados Unidos presionando a tal punto de que hay que aceptar políticas que son francamente antiderechos humanos, y eso lo hemos discutido varias veces, esas políticas sanitarias a propósito del COVID, pero que en realidad no era el COVID, al final era un tema de total racismo y xenofobia, ¿no? Desde Estados Unidos. Y cómo presionan al gobierno de México para que México termine por ser yo le puse una vez en una columna, el cancerbero de Estados Unidos, ¿no? Resguardar las puertas, digamos, del infierno. Para ello también está toda la militarización. Ahí podemos decir si militarización o no, porque está a cargo de la Guardia Nacional. Para mí militarización, porque la Guardia Nacional yo no la veo como una policía civil en ningún caso. Pero todo está en el fondo, este reforzamiento de la frontera sur, estas detenciones arbitrarias de migrantes, bueno, todas las ilegalidades que Leticia un poco nos va diciendo. Si esto no es una cosa de estructura, no es una cosa de estructura legal, no es que haya un problema de leyes, hay un problema de cumplimiento de leyes muy grave, ¿no? Como en todos los aspectos que siempre discutimos acá, si aquí los grandes problemas son la impunidad y que las leyes no se cumplen. Y en ese sentido, los centros de detención son ilegales, ¿verdad? Todo lo que se estaba haciendo con estos migrantes en la estación ahí en Ciudad Juárez era todo ilegal. Ya sabemos que les cobraban por dejarlos salir, de que había un tema de secuestro, ¿no? Y todo es ilegal, todo está fuera de la ley. No es que la organización legal mexicana esté orientada hacia el no respeto a los derechos humanos, no, es simplemente que no se cumple, ¿verdad? Y claro, ahí uno se pregunta, bueno, teníamos al gobierno de Trump,
que por supuesto era un gobierno excepcional, porque Trump es una persona muy extrema en su fascismo, y sí presionó a México en un momento que era clave económicamente para México. Si hubiéramos tenido un bloqueo económico hubiese sido súper complicado, porque esto era en la pandemia. Yo siento que el presidente tuvo que poner las cosas en una balanza y terminó por decantar hacia aceptar los términos injustos de Estados Unidos, un poco lo que ha pasado siempre, porque es difícil, ¿no?, negociar con Estados Unidos de igual a igual, no tenemos las mismas circunstancias, es muy difícil ponernos en el mismo equilibrio. Y claro, ahí hubo que ceder y volvimos atrás en cualquier tipo de intento, ¿cierto?, de reformular esta crisis migratoria y encontrar una salida que fuera en protección a los derechos humanos. Y es raro en el sentido de que, bueno, cambia la administración de Trump y no volvemos atrás, seguimos con las mismas prácticas. No hay como una... Yo siento que hay mucha reactividad, es muy reactiva la forma en cómo el gobierno asume estos casos, es decir, frente a una crisis, frente a un hecho que es muy terrible y muy evidente, bueno, ahí se actúa, no se actúa antes, se actúa contra la crisis. Y claro, tiene que pasar algo tan terrible como lo de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que me parece horroroso y ojalá nunca nos olvidemos de lo que ocurrió, para que recién nos estemos reformulando, bueno, y quizás no era tan buena idea, aun cuando el gobierno de Estados Unidos cambió, ¿verdad? Y ya se acabó la pandemia y ya las razones sanitarias ya no existen. Entonces también hay una desidia, siento yo, del gobierno mexicano, que quizás estaba más enfocado en otros temas que en el de la migración. Quizás dejó el tema migratorio para el final, no lo sé. Pero de alguna manera esto se mantuvo con una especie de dejación, ¿verdad? Se dejó estar hasta que llegó esto, que es una punta de un iceberg. O sea, como bien dice Leti, aquí hay que ver el iceberg, no nos importa la punta. La punta son todas estas cosas que están explotando por todos lados, pero lo importante es ver, bueno, ¿qué hay debajo del iceberg? Y debajo hay un montón de ilegalidad y corrupción y burocracia espantosa, estructural, que viene, por supuesto, de sexenios anteriores, pero que en este sexenio tampoco se han reformulado, y eso es importante ponerlo ahí y decir, a ver, ¿podríamos haber cambiado algunas cosas? Sí, claro, sobre todo temas burocráticos. Imagínense que ni siquiera estamos hablando de ciudadanos de otros países, apelando un poco a este nacionalismo patriótico chafa que dice Leti, ¿no?, que es muy común acá, sino que son los mismos ciudadanos mexicanos que vuelven al país y que aquí se encuentran con todas estas barreras burocráticas horrorosas que no les permiten ni siquiera acceder a las cosas más básicas. Y eso lo vemos a todo nivel. Entonces, ese tipo de cambios estructurales tendrían que haberse pensado, ¿no?, y haberse estado implementando. No hay una justificación para decir, bueno, han pasado toda esta cantidad de años, ya el sexenio está en su última etapa, la del presidente, ¿verdad? Y este tema específico de la migración interna, externa, el desplazamiento forzado, porque todas son migraciones, las migraciones son internas, pero también son de afuera, todo son procesos migratorios, como bien nos dice Leti, ahí están estancados. Y hay que estar presionando, y no puede ser posible que hayan proyectos de ley que estén parados, ¿verdad?, en el Parlamento, un poco lo mismo que pasa ahora con la ley minera, también parada, ¿no? Se detienen por intereses que son otros intereses, y que ahí no ha habido una mano férrea del gobierno en decir, ¿sabes qué? El tema de derechos humanos es prioritario. Y como es prioritario, no voy a acceder a los lobbies de las distintas entidades, ya sean empresas extractivistas, ya sean políticos, ya sean empresarios, es decir, o sea, tiene un límite, ¿no? Y yo creo que eso hay que remarcarlo, y me parece súper importante que estemos hablando de esto, y que bueno contar con Leticia Calderón, que es nuestra gran especialista en temas migratorios, porque hay que poner el tema, porque es un tema crítico. No es que haya una crisis, es crítico en el sentido de que no puede seguir esperando, porque mientras más se espere, más gente se muere. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Ernesto, claro, también ahí Marcelo Ebrard ha pasado bien desapercibido en toda esta crisis, ¿verdad? Se está escondiendo y no ha querido dar la cara tampoco, porque en parte es responsabilidad de él, digamos, hacerse cargo. Pero por supuesto que habría que buscar y quizás volver atrás. Era un buen proyecto, lamentablemente se truncó el de la Subsecretaría de Derechos Humanos con Alejandro Encina, se trunca por estas presiones indebidas de Estados Unidos, pero que hoy en día ya no se justifican. Entonces sí creo que más que, y no me gusta tampoco esa postura que ha tenido el presidente, no estoy de acuerdo con esa postura de que hay que esperar a que termine una investigación en una fiscalía para que recién veamos qué hacer con el tema estructural, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Resuelve el tema en la fiscalía,
por una cosa contingente, que es lo de Ciudad Juárez, y al mismo tiempo puedes perfectamente reestructurar, reformular o repensar qué hacer con el tema migratorio, porque él encadena las cosas como si se necesitara una resolución judicial respecto de lo ocurrido en Juárez para recién empezar a preocuparse del tema estructural, no tiene nada que ver. Y yo creo que ahí ese encadenamiento que están haciendo tampoco es correcto, ¿no? Así que nada, bueno, lo dejo ahí para no excederme en los tiempos. Perdón, estaba silenciada, perdón. Muchas gracias, querida Ingrid. Leti, querida, una situación que escuchábamos ayer en este pues, Parlamento, que tú participaste en Cámara de Diputados, esto que ya en otro momento hemos también estado aquí discutiendo en otras mesas, de, bueno, no basta con la salida de Francisco Garduño. Bueno, tú desde el primer minuto dijiste aquí, tiene que renunciar, ¿no? Tiene que irse. Bueno, ahorita está este proceso penal ya en su contra, pero bueno, hemos escuchado que no basta esto, ¿no? Que lo que se requiere es una reforma a la política migratoria, y justo ayer también en Cámara de Diputados escuchábamos esto, ¿no? Decían ellos, no queremos ser héroes o heroínas, queremos una otra política migratoria. Y en este sentido, Leti, ¿cuáles serían los puntos que tú consideras como fundamentales de esta otra política migratoria? Porque hablamos mucho de ella, pero ¿cuáles serían las bases para esta otra política, Leti? Mira, yo creo que es un tema tan amplio que la primera es entender que hay muchísimas facetas en el proceso migratorio, porque de repente, digamos, hay una circunstancia muy distinta cuando una persona es extranjera, o hablaba yo ahora del tema de la deportación, o no. Entonces, las circunstancias cambian. Hay algunos puntos transversales y les voy a decir algunos que son como claves. Uno que es como casi la madre de todas las problemáticas de la gente, más allá, ojo, porque de repente nos quedamos con la visión, dada la crisis, dada la tragedia, de, digamos, lo más dramático, el punto extremo de un proceso, incluso de una movilidad forzada inminente. Pero esto abarca tal cantidad de circunstancias, de experiencias de vida, de formas de verse en el mundo de quien elige vivir en otro país y quien es forzado a hacerlo, o internamente también, que aquí la madre, digamos, de todas las problemáticas es la documentación. Y eso le corresponde a los estados. Y eso, y ante eso son omisos, y qué bueno que mencionas el Parlamento abierto de ayer, porque justamente oímos los testimonios de las personas, en este caso deportadas o retornadas al país, unos testimonios desgarradores, unas experiencias de volver a su país con una cantidad de problemáticas, incluso una diputada que fue migrante y que fue deportado su marido, o sea, contaba con ese dramatismo. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades? Aquí no importan los colores ni los partidos, nada más se los digo, porque además son los mismos, o sea, se van reciclando. No, es que yo hice cuando estuve, y el otro es que sí hemos hecho un montón de cosas, y empezó a decir el rosario de temas, y la pregunta es, a ver, ¿no está oyendo a la persona? ¿No está oyendo? Y hay una ley que se está proponiendo para cerrar esa brecha. No están oyendo, no están oyendo que aunque digan que hicieron, no está llegando a la gente, o no está llegando en su inmensa mayoría, está llegando a esos 40 que ahora van a venir, por ejemplo, jóvenes dreamers que van a venir y visitar y que van a entender y vamos a poder dialogar, qué bueno. ¿Me entienden? Esa parte, fíjense, no estoy hablando específicamente de las personas migrantes, sino de la propia burocracia del Estado. Perdón, sí, Leti, ¿van a venir Dreamers? ¿Van a venir los Dreamers? Van a venir a un evento que van a tener. ¿Puedes contarles quiénes son los Dreamers a la audiencia? Bueno, la mayoría deben saber ya, porque al principio cuando hablábamos de esto era una cosa que nadie entendía nada, pero son aquellos, digamos, es por unas siglas de una ley estadounidense que se quedó y que dice Dreamers, ¿no? Al final, pero que quiere decir que es personas que llegaron muy jóvenes a Estados Unidos con sus padres, sin documentos, y que crecieron en ese país y que, bueno, se socializaron y que tienen una cantidad de elementos que también, ¿no? Que esa es la pregunta, ¿quién es de un lugar? ¿Cuándo se hace uno de un lugar? ¿No? Yo soy completamente en contra de esta idea de que la tierra donde naciste, bueno, pero un día platicamos de eso. El asunto es que estas personas, hay un punto en el cual, sobre todo a la mayoría de edad, pues su situación sin documentos
los hace tener problemáticas muy serias desde la deportación a su país de origen, que en la mayoría de los casos es México, porque 70% de las personas que están en esta situación son mexicanas, pero de otras muchas nacionalidades. Y por tanto, esta circunstancia ha provocado que haya todo un limbo de personas en Estados Unidos, casi más de 1 millón de personas a estas alturas, que están en esa circunstancia y que en su momento el que fue presidente Obama dio este permiso para poder quedarse y se ha ido extendiendo. Trump los amenazó con que iba a quedar el permiso. Es una circunstancia horrorosa, porque lo único que mantiene es un abuso y una utilización de personas que han sido no solo socializadas, sino educadas en ese sistema, las cuales viven, conviven, producen en ese país, pero siempre están con la posibilidad de ser retornadas al país de origen. Eso no es una circunstancia trágica, lo es cuando no es tu deseo, cuando no es tu voluntad y cuando va contra todo tu mundo en el cual tú estás creciendo y has elegido vivir. Y lo peor es que cuando llega a ocurrir y el país de origen, que muchas veces hay una fantasía de México, bueno, justo no te acredita ni siquiera tu educación en otro país. Yo he trabajado mucho este tema a lo largo de mucho tiempo, gente que ha estudiado en estas mejores universidades de Estados Unidos, incluso siendo indocumentados, y regresan a México y no les acreditan sus estudios, por ejemplo, ingenieros que acaban trabajando en maquiladoras en Tijuana, pero no con la acreditación que México podría aprovechar. La aprovechan los empresarios, por supuesto, porque los explotan como trabajadores, digamos, de un nivel más bajo que lo que corresponde a su acreditación escolar. Entonces, son un montón de temas, pero lo que les quiero decir con esto es, están detectados, lo sabemos, y seguro que cuando se pudiera avanzar en resolverlos, vendrían otros, ni lo dudo. Pero si no das un primer paso, y por eso yo hablaba de ayer del Parlamento abierto, porque es muy frustrante oír que esta imposibilidad de escuchar a quienes están dando desde su testimonio el punto a partir del cual se podrían resolver mañana. Esto que yo he venido oyendo hace años y algunas cosas mucho más graves que tienen que ver, ahí tendríamos un día que discutirlo, pero con el hecho de que en México no existe un documento de identidad jurídica universal. No existe. Los menores de 18 años no tienen documentos de identidad. Y además, súmenle lo que yo les decía. Hay algunas entidades, salvo la Ciudad de México, te piden vigencia de tu acta de nacimiento o que la CURP no tenga más de 3 meses de haber sido emitida. Digo, yo no le puedo cambiar la edad, ¿verdad? Al documento oficial o el nombre o sea, ¿me entienden? Hay una serie de cosas que de una vez les meto la jiribilla. Pero este fue un debate muy fuerte con el INE, porque la cúpula del INE lo argumentó de una manera distinta, no me quiero desviar por ahí, pero que se iría a gobernación, la acreditación de la identidad, pero este país necesita generar y ha invertido mucho. ¿Y dónde quedó la bolita? Porque se ha dado muchísimo dinero para ese tema en 2 momentos específicos y no se generó el documento de identidad jurídica universal, que es, de alguna manera, no soluciona, pero sí es un elemento llave para resolver muchos de estos temas donde incluso te piden, ¿no? Constancia de dónde vives, acta, CURP, acta de nacimiento, la del INE, y luego dices, bueno, no el INE trae todo, no el pasaporte trae todo. O sea, este es un problema muy grave en nuestro país, aunque ustedes no lo crean. Las personas migrantes, lo doble, personas que pueden ser extranjeras, retornadas, incluso naturalizadas, lo viven todos los días. Es bien grave y gracias por dejarme hablar de esto. Yo ni soy migrante, pero toda la vida he acompañado el tema y me parece de tal gravedad transmitirlo a una sociedad donde el 10% de nuestra población radica en el extranjero. Gracias, gracias, mi querida Leticia. Si les parece, porque evidentemente da para mucho el tema, si les parece, pasamos al siguiente punto que tiene que ver precisamente con este debate que se dio el día de ayer ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito, pues, de una propuesta que ha presentado un ministro, el ministro Alcántara, en donde pues le están echando para atrás al presidente algo que habían logrado
con mucho esfuerzo y que tiene distintos ángulos. Unos lo criticamos, unos lo celebraron, en fin, un poco de todo. Hubo en este debate sobre si el ejército se tendría que hacer cargo de la seguridad pública y de la Guardia Nacional. Eh, y hubo distintos ángulos y debates sobre este punto. Ayer, pues todos los ministros dieron al quien parece ser que le llovió más en términos mediáticos, pues fue a Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y parece ser que prácticamente pues ya la tienen perdida ahí el gobierno de la 4T y van a echar de reversa este asunto, salvo que haya un milagro de último momento. Si les parece, tenemos un video de algún fragmento de la intervención de Arturo Saldívar, que por un lado, luego en el chat, pues unos nos parecía hasta, nos daba hasta ternura la argumentación de Saldívar, y había otra compañera que decía, no, este compañero sí está diciendo la neta del planeta. En fin, se armó un debate interesante y vamos a escuchar algunos de los aspectos que señaló Arturo Saldívar y regresamos a la mesa con ustedes. Por otra parte, tampoco hay que olvidar que el presidente de la República, en su faceta de jefe de Estado, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y en su faceta de jefe de gobierno es la cabeza de la Administración Pública Federal. De manera que en ambos casos en nuestro país, la Fuerza Armada Permanente y las secretarías respectivas se encuentran subordinadas al Poder Civil. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, hay que recordar que más allá de la innegable naturaleza civil de la Guardia Nacional plasmada en el artículo 21, fue el propio poder reformador de la Constitución que previó durante su arranque que la Guardia Nacional debía contar con una fuerte intervención de las Secretarías de Defensa y de Marina, así como de elementos de la Fuerza Armada Permanente para formar el nuevo cuerpo. En primer lugar, en el segundo transitorio, se previó que la Guardia Nacional se conformará con elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval, que determine en acuerdos de carácter general el presidente de la República. Al respecto, cabe señalar que tampoco la integración de la Guardia con elementos provenientes de la Policía Militar y Naval militariza la institución, puesto que el artículo segundo transitorio se eligió a los elementos más afines a la función policial y además en el proceso de reforma se dejó claro en la comparecencia de 1 de febrero de 2019 ante el Senado de la República, específicamente en la participación del general secretario, que estos elementos tendrían que ser capacitados policialmente, específicamente en materia de proximidad social y la prevención del delito. Así, en el artículo 9 transitorio de la Ley General de la Ley de la Guardia Nacional, se previó expresamente que dichos elementos deben acreditar los cursos de capacitación que al efecto señale la Secretaría para obtener un certificado único policial. Por su parte, el artículo 3, que regula los derechos de los elementos que comisionan a la Guardia Nacional, se ordena que aquellos elementos, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente que sean asignados a la Guardia Nacional, conserven su rango y prestaciones. Al respecto, es importante destacar que ni el artículo 2 ni el 3 transitorio dicen algo sobre la exclusión del fuero militar para los elementos que integran la Guardia Nacional. No hay instrucción en este sentido. Por ello, la idea que el proyecto quiere plantear de que una Guardia Nacional químicamente pura, ajena a cualquier elemento militar, desde mi punto de vista, no es sostenible a la luz del texto constitucional, pues una interpretación sistemática del artículo 21 en relación con los artículos transitorios del decreto de 2019 permiten desprender una conclusión en sentido contrario. Podrá gustarnos o no esta conclusión, podremos tener opiniones, criterios o ideologías distintas, pero lo que no podemos hacer es tratar de hacer decir a la Constitución cosas que no dice a partir de lo que no se dijo en el texto finalmente aprobado.
Nuestra tarea como Tribunal Constitucional es interpretar el texto constitucional de manera sistemática, no construir el significado del texto constitucional a partir de lo que no quedó, menos aún cuando esta interpretación choca con la teleología del artículo 21 y con el contenido expreso de los artículos transitorios. El proyecto en realidad no nos ofrece una interpretación del texto constitucional, sino un nuevo texto que deriva exclusivamente de algunas expresiones expuestas durante el proceso deliberativo y que se identifican puntualmente con los argumentos de la minoría parlamentaria demandante. Edurne Uriarte, tiene usted la palabra. Quieres echar montón, ¿eh? Bueno, yo no digo que lo que dijo Saldívar es la neta, pero sí me gustó muchísimo su discurso, porque, digamos, en términos de argumentación, es un discurso redondito. Yo les recomiendo mucho que lo escuchen completo, porque no se entiende en sus partes, sino que hay que escucharlo de principio a fin para entender. Pues yo no puedo interpretar tampoco y decir lo que Saldívar realmente quiso decir. Yo lo que les voy a compartir es lo que yo considero que es valioso en ese discurso. Bueno, en primer lugar tenemos esta reforma a la Guardia Nacional, que me parece que es de septiembre de 2022, y que cuando lo analizaron los maxiabogados, me acuerdo muchísimo de la expresión de David Peña que dijo, cumplen con la Constitución apenitas. Entonces, a mí esa expresión me parece muy importante porque justo lo que se está debatiendo es ese apenitas, porque al pasar la operación, ya la administración y operación de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a las fuerzas, particularmente a la Secretaría de Defensa Nacional, que tenía, digamos, bajo su responsabilidad más bien la parte formativa y una parte operativa, pero la estrategia seguía y sigue quedando en manos de la Secretaría de Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que es donde está Rosa Isela. Ahí es donde se genera la ambigüedad y la problemática de si queda realmente en manos de la Sedena o queda en manos de Rosa Isela. Entonces yo, digamos, mi posición personal es, yo sí estoy de acuerdo en que se creara la Guardia Nacional, yo sí creo que es un gran proyecto. Yo no estoy tan de acuerdo en que pase esta parte administrativa a la Secretaría de Defensa. Sí creo que hay que defender hasta donde sea posible el carácter ciudadano de esta guardia. Y me preocupa tanto como a muchos, porque la Sedena y la Marina, las Fuerzas Armadas en general, están cada vez más participando en lo que tiene que ver con las actividades cívicas, ciudadanas. Entonces, allí hay una problemática general, digamos, que permea y que genera dudas, me parece, en este tipo de discusiones. Entonces, bueno, esta discusión tiene un punto de vista político. Si tú te vas a ver qué están diciendo en la hora de opinar, por ejemplo, pues lo que te vas a encontrar es la Suprema Corte de Justicia de la Nación está deteniendo la militarización, lo que me parece una editorialización muy equivocada de lo que se está diciendo en la Suprema Corte de Justicia, y yo por eso, digamos, como una posición personal, elijo no utilizar el término militarización, porque dependiendo de cada lugar, se está utilizando de distinta manera. Entonces, como no quiero ser malinterpretada en esos términos, yo preferiría no hablar, yo, Edurne, desde ese lugar. También hay una posición jurídica que es donde yo creo que está colocado el discurso del ministro Saldívar. Es decir, el ministro Saldívar no está diciendo si esto está realmente en la práctica cumpliéndose, lo que está diciendo es si hay o no congruencia entre las distintas normatividades que se han creado sobre la Guardia Nacional y en particular sobre los anexos o
no me acuerdo cómo se llaman, estos se ponen las leyes y se ponen algunos Transitorios, como anexos. transitorios. Los transitorios, perdón. Sí, gracias. Y los transitorios de las leyes. Entonces, ahí, desde ahí es donde está el argumentando, y finalmente tenemos otra parte, que es donde muchas veces nos colocamos nosotros, que ya es en función de los resultados y cómo se ve eso expresado realmente en la vida diaria. Cuando estamos hablando del caso de la migración, por ejemplo, pues estamos ahí enfrentándonos a una ambigüedad sobre el caso del contraalmirante, si debía estar o no allí, y si eso es una función, por ejemplo, de un papel en el caso de migración. Entonces ahí empieza, digamos, ya en la parte operativa social empieza a haber problemáticas. ¿Sí me están escuchando? Porque dice que mi internet está inestable. Sí, Te cortaste un poquitito, pero te escuchamos bien. al Ok, final se cortó entonces sigo. tantito. Sí. Ok, si se traba me dicen, apago la cámara. Entonces yo nada más, después de todo este preámbulo, quiero señalar 3 elementos que me parecieron fundamentales y que son los que a mi modo de ver estructuran la crítica del ministro al proyecto del ministro Carranca. En primer lugar, es la discusión sobre la historia de la Guardia Nacional, que el ministro Saldívar dice que es una interpretación originalista. Y me parece muy interesante el debate que abre ahí, que es de dónde viene la historia de la Guardia Nacional. No viene de las ideas de la Guardia Nacional o de los nombramientos que haya existido de la Guardia Nacional en los siglos XIX y XX. Viene de la historia de las últimas décadas, de la inoperatividad de la policía ciudadana, que tenemos a la PFP, a la AFI y a la Policía Federal. Entonces, lo que defiende Saldívar es esa parte, todo ese discurso histórico no aplica. Es decir, es interesante, digamos, podemos decir, es interesante en términos históricos, pero en términos reales y legales, pues no viene al caso porque nuestros antecedentes reales están en otro lugar, están en los años 90 y están en el grado que permeó el crimen organizado y la corrupción, tanto en las policías federales, locales, municipales, como en el gobierno federal, local, municipal, es decir, en todo ese aparato civil del gobierno. La segunda cosa que dice es que no pueden ellos, y es la razón por la cual no está tampoco de acuerdo con este proyecto, ir en contra del consenso parlamentario, es decir, la ley es resultado del consenso que fue posible tener, no del ideal o de lo que se hubiera querido. Entonces, no se puede ir desde la Suprema Corte de Justicia en contra de lo que el Congreso logró articular entre las fuerzas políticas. Allí me parece que hay muchos temas interesantes y que llevan al tercer elemento y que tiene que ver con toda esta revisión normativa, y es el carácter civil de la Guardia Nacional. ¿Desde dónde estamos definiendo el carácter civil? ¿Qué es para Leti? ¿Qué es para Ingrid? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para la audiencia? ¿Qué es para la oposición? Ese carácter civil. Para Saldívar, ese carácter civil tiene que ver precisamente con con la formación por un lado y con la normatividad que se le ha dado por otro. Entonces, en el momento que tú cambies la formación y los objetivos de esa Guardia Nacional, en ese momento estás hablando de una guardia militar. Mientras tanto, es lo que él sostiene, la Guardia Nacional, mientras mantenga sus objetivos, mientras mantenga su formación y mientras mantenga una estrategia y una responsabilidad de seguridad ciudadana, más bien de seguridad nacional, entonces en ese sentido se está manteniendo un carácter civil y que digamos, la propuesta de pasar la administración a la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí me parece que sí es un argumento muy frágil, pero digamos dentro de su lógica de las leyes, o donde estoy entendiendo cómo está entendiendo él las leyes, la Secretaría de la Defensa Nacional
tiene un carácter civil, desde donde él lo está planteando, exactamente igual que la Sedena, porque la Secretaría de la Defensa Nacional no es el Ejército Nacional y la Secretaría de Marina no es la Marina. Ahí es donde a mí me parece un poco más frágil, pero me parece muy interesante discutir esto de qué entendemos por el carácter civil de una fuerza como la Guardia Nacional, empezando porque, claro, es el Ejecutivo el que va a estar a cargo, ¿no? Entonces, esos son digamos, los planteamientos que considero pertinentes, o como lo entendí yo del ministro Saldívar, y que creo que pueden detonar la conversación. Muchas gracias, querida Edurne. Querida Ingrid, pues qué cosas que estamos discutiendo este tema, que ha sido un gran tema también. Hoy se seguirá discutiendo en la Suprema Corte, pero el día de ayer pasó esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿no? O sea, esto de que platicábamos con el abogado Raimundo Ramos, ¿no? La muerte de una mujer embarazada, su bebé y este hombre, y los que están heridos, uno de ellos gravemente herido. Y bueno, y hoy se está discutiendo, ayer y hoy se está discutiendo en la Suprema Corte este tema, ¿no? Entonces, viene muy bien a cuenta tejerlo también con esto que pasó en Nuevo Laredo. Y bueno, y en particular esto, Ingrid, ¿cuál sería tu valoración, tu análisis que harías de esto que incluso ya vemos ahorita en el video que compartimos con la audiencia, ¿no? De que lo insiste y que además varios medios de comunicación lo retoman por parte del ministro Arturo Saldívar, ¿no? Que la Sedena controle a la Guardia Nacional, no militariza ni hace que pierda su naturaleza civil. ¿Qué decir sobre esto, querida Ingrid? Bueno, precisamente estaba viendo antes de que entráramos a la mesa esta entrevista que tenían ustedes con el abogado de la familia, ¿cierto? De estas personas que fueron asesinadas por lo que presuntamente sería la Guardia Nacional. Y creo que es bien curioso y bien interesante que justo esto ocurra el día que se está discutiendo precisamente la naturaleza de la Guardia Nacional. Y para hacerles un micro resumen, como un poco cuáles son los aspectos que se están discutiendo, nuevamente estamos analizando si hay o no hay militarización. Es el mismo tema, ¿ya? Es el mismo tema, solo que esta vez lo está analizando la Suprema Corte a solicitud de un grupo de senadores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se está discutiendo? Yo diría básicamente tres perspectivas. Hay una perspectiva histórica, es decir, de dónde viene esta idea de que exista un cuerpo diferenciado del ejército para hacerse cargo de las labores de seguridad interna. Hay otro tema que tiene que ver con la democracia, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de que el año 2019, cuando se crea la Guardia Nacional, efectivamente hay un consenso democrático de todos los sectores donde se articula una institución de carácter civil, y eso queda plasmado en el artículo 21 de la Constitución, ¿verdad? Eso fue el acuerdo transversal democrático. Y en tercer lugar, hay un tema que tiene que ver con los derechos humanos y que atañe a las Fuerzas Armadas en específico, que es que México desde el año 2011, ¿cierto?, se sujeta a sentencias de la Corte Interamericana, etcétera, que tienen que ver con derechos humanos, donde se establece muy claramente que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna de los países solo puede ocurrir de manera, dice así, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, ¿ya? Esos son los requisitos en derecho internacional para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad interna de un país. Para que la Guardia Nacional pase a la Sedena, que es un poco el decreto que se está discutiendo hoy, que es el decreto que se promulga el año pasado, ¿cierto?, en septiembre, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría este traspaso, cierto? La Guardia Nacional, ya sabemos, tiene carácter civil por el artículo 21, ahí hay unos artículos transitorios que es precisamente lo que se va a discutir, si esos artículos transitorios harían o no que la Guardia Nacional sea o no civil. Pero básicamente este traspaso implica trasladar las facultades, ¿cierto? Es decir, presupuesto, administración, facultades funcionales, facultades de mando de la Secretaría de Seguridad a la Sedena. Habría también un tema con la figura de la comandancia, que sería que la cabeza de mando de la Guardia Nacional sería el secretario de la Defensa y no ya la secretaria de Seguridad, ¿cierto? Y en tercer lugar, hay cambios de estructura, ¿verdad? Modificación, por ejemplo, al régimen personal de los elementos de la Guardia Nacional, que serían una especie como de militares activos, lo que los sometería a la jurisdicción militar. Ese es todo un tema, y un tema muy delicado por el tema del fuero militar, ¿no?
Y también habrían cambios de estructura en términos del servicio de carrera, la profesionalización de los elementos de la Guardia Nacional y finalmente un tema de subordinación, es decir, en caso de que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional quedaría o no subordinada a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Subordinada. Y esa subordinación necesariamente va a erosionar el carácter de civil de una Guardia Nacional. Eso es evidente, ¿cierto? Si yo estoy subordinado a un mando militar, evidentemente voy a ser de carácter militar. Esto es una acción de inconstitucionalidad, la 137, que yo les decía se promueve por un grupo de senadores, que tiene que ver con cuestionar esa transferencia que se hizo el año pasado de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿cierto? Y el meollo del asunto tiene que ver con lo que decía bien Edurne, los artículos transitorios. ¿Por qué? En toda constitución, cuando se hace un artículo, ¿cierto? Hay ideas que son más no transitorias, sino que permanentes. Ya. El artículo 21 es permanente. Vamos a crear una Guardia Nacional de carácter civil que tenga tal y tal característica. Eso es permanente, eso no tiene un plazo, eso no se va a acabar, eso es así. Y viene acompañado de artículos transitorios. ¿Qué significa un artículo transitorio? Son algunos reglamentos, es como regular, ¿cierto? La puesta en marcha de esta institución para que pueda empezar, ¿cierto? Con ciertas cosas que son, como dice la palabra, transitorias, es decir, tienen un principio y un final. Por ejemplo, el hecho de que se participara de parte de las Fuerzas Armadas en la integración y el establecimiento de la Guardia Nacional. La pregunta es si estos artículos transitorios son suficiente sustento para validar esta reforma legislativa del año 2022. Si en el fondo, ¿cierto?, estas cosas transitorias que hacen que las Fuerzas Armadas se involucren en ciertos aspectos de la Guardia Nacional en un comienzo y que tienen un fin, como les digo yo, si eso es suficiente para que uno interpretara el artículo 21 como que no se quiso hacer una Guardia Nacional independiente de las Fuerzas Armadas, en todo el aspecto de la independencia, ¿cierto? Y estar subordinado a la Secretaría de Seguridad y todo eso, ¿no? El proyecto que se propone y que se está votando ahora dice que no. Ese es como el argumento, ¿no? El proyecto que presenta el ministro Juan Luis González Alcántara Escarca, él está diciendo que efectivamente esos artículos transitorios no se pueden interpretar como que esta Guardia Nacional tiene un carácter que no sea civil, ¿cierto? Y por lo tanto es inconstitucional. ¿Qué sería inconstitucional? El traslado de la administración, del presupuesto, el traslado orgánico, funcional y de mando que implica este decreto, ¿cierto? Y por lo tanto, hay argumentos que se presentan en el proyecto, y yo solo les voy a decir los argumentos, después les digo cuál es mi opinión, pero solo los argumentos que se están presentando para que la audiencia tenga más o menos claro qué es lo que se está discutiendo, ¿cierto? Es que en el proyecto de este ministro, ¿verdad?, él dice que el artículo 21, ¿cierto?, crea la Guardia Nacional, que no solamente es la Guardia Nacional, sino que tiene que ver con una estrategia nacional de seguridad pública, es algo mucho más amplio, es cómo queremos nosotros que la seguridad interna del país sea manejada. ¿La queremos manejar a través de las Fuerzas Armadas o a través de un ente civil que reemplace a las policías? Originalmente se busca crear una institución civil, ¿verdad?, que reemplace una nueva institución policial que tenga carácter de federal y que quede adscrita a la Secretaría de Seguridad. Ese fue el sentido de la creación, ¿verdad? Y para ello, en el proyecto se hace un análisis histórico, que era lo que decía Durne, ¿no? Lo histórico que se plantea en el proyecto es decir que desde 1824 existe la idea de una guardia que se haga cargo de la seguridad interna del país que no venga de las Fuerzas Armadas. Se retoman algunos criterios también de la Corte Interamericana, donde yo les decía, el uso de las Fuerzas Armadas debe ser excepcional, digamos, muy, muy, muy limitado. Y por otra parte, ¿cierto?, el tema de los artículos transitorios, son 7 artículos, 6 de los cuales matizan un poco el artículo 21 porque se le pone en marcha, ¿cierto? Y como bien decía Edurne, cosas importantes, por ejemplo, en el artículo transitorio segundo se autoriza a la Guardia Nacional de que se conforme con elementos de la Policía Federal, Militar y Naval. Esto es para ponerla en marcha, porque efectivamente los elementos hay que sacarlos de alguna parte. En el texto transitorio, por ejemplo, también se permite que la Secretaría de Defensa y la de Marina participen de la estructura jerárquica, de los regímenes de disciplina, del cumplimiento de responsabilidades y tareas, etcétera, etcétera, de la Guardia Nacional, ¿ya? Y en el quinto transitorio también
el presidente puede disponer de la Fuerza Armada permanente en temas de seguridad pública, que es lo que nos permite hoy en día tener al ejército haciéndose cargo de las labores de seguridad y que tiene un plazo, ¿cierto? Y que fue prorrogado, pero es un plazo. Estos son los artículos transitorios. El tema es cómo el proyecto va a lidiar con los transitorios, y el proyecto dice que son temporales, que es un régimen de transición que tiene un principio y un fin, que tienen plazo. Por ejemplo, el sexto son 5 años para que en el establecimiento de la Guardia Nacional participen las Fuerzas Armadas, etcétera. No es una participación eterna, sino que es una participación acotada. ¿Y qué es lo que ocurre el 2022 y lo que hace el presidente con su decreto? De alguna manera, lo que se hace es que vuelve permanente la intervención de la Sedena en la Guardia Nacional y vuelve permanente artículos que son transitorios. Esa es la discusión legal de fondo, ya lo que se está discutiendo. Por lo tanto, se vuelve, con este decreto presidencial, se vuelve un nuevo modelo de seguridad federal que no es el que se había convenido el año 2019. Es otro modelo, porque de alguna manera estos artículos transitorios quedan de forma permanente, ¿no? Ese es el tema de fondo. Es una propuesta obviamente interpretativa. Por otra parte está el ministro Saldívar, con quien yo lo quiero mucho para muchas cosas, pero ayer me parece que en su argumentación llega a límites que son realmente súper absurdos, como decir que como la Secretaría de Seguridad, perdón, que la Sedena y la Secretaría de Marina están subordinadas al presidente, entonces son secretarías civiles. O sea, no, las Fuerzas Armadas no pierden su carácter de Fuerzas Armadas por el hecho de que estén, de que los militares sean personas civiles, ni de que el presidente sea, porque el presidente de hecho es el comandante supremo, comandante. Entonces eso es militar. Es más bien el presidente el que queda como a cargo de una institución militar, no es al revés. Entonces Saldívar lo sabe, él está argumentando por un tema político, creo yo, en el sentido de que él argumenta con estos artículos transitorios que ese es el espíritu de la ley, que el espíritu de la ley fue que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo, que el espíritu de la ley tiene que ver con, y diferencia mucho él los cuerpos, que a mí me pareció interesante esa parte. Los invito a ver efectivamente, como dice Edurne, toda la argumentación de Saldívar, porque él distingue, de acuerdo a la Corte Interamericana, la diferencia entre los cuerpos policiales y los cuerpos militares, diciendo que los cuerpos tienen objetivos distintos. Los cuerpos militares están orientados al conflicto armado y los policiales a mantener el orden interno, por ejemplo, o también cuáles son los entrenamientos. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para derrotar al enemigo y los policías a la protección y control de civiles. Es decir, él propone varias cosas interesantes. Sin embargo, a mí me parece que su argumentación desde lo legal, solo desde lo legal, no es lo que yo quiero, es simplemente como en mi labor de abogada decirles que la interpretación que hace Saldívar de que la Secretaría de Seguridad, la Sedena y la Secretaría de Marina son civiles, eso es un absurdo legal, no es un argumento que se pueda dar, ¿verdad? ¿Y cuáles son mi opinión al respecto? La verdad yo creo que se va a declarar inconstitucional el decreto porque legalmente es muy discutible, no es necesariamente algo que queramos, sabemos que este es un plan B, además, era un plan B porque no se aceptó, ¿cierto?, reformular el artículo 21. También me preocupa la postura de decir que ahora resulta que todos son civiles, porque a mí me parece que la Guardia Nacional ya es una guardia militar. Lo que veíamos nosotros recién de la brutalidad esta de Nuevo Laredo, a mí me parece que son estrategias militares. No es el primer caso donde la Guardia Nacional está metida en asesinatos de civiles. Hay muchos, hay varios, están documentados. Eso es preocupante, grave, gravísimo. Y el hecho de que nosotros le abramos la puerta a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de seguridad interna, se entiende que es una contingencia, se entiende que el país en este momento está totalmente imposible de manejar desde una policía, lo sabemos, pero la idea es que sea algo transitorio. Entonces no es bueno dejar en la ley establecidos temas como permanentes en términos de militarización. Siempre es bueno que sean transitorios, como lo que estaba ocurriendo con la Guardia Nacional, por unos años, o lo mismo que ocurre con las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio, es por unos años hasta que se logre, porque el objetivo que tenemos que tener es que la seguridad interna del país sea manejada por policías. Y ahí yo me pregunto, y solo dejo esta pregunta planteada, y con esto termino, perdón si me extendí, es ¿por qué nadie se hizo cargo de reformular la institución policial? Ninguna institución policial, ni municipal, ni federal, ni local, y tenemos a las policías ahí, siendo un brazo armado del narco todavía,
siendo la peor institución que tenemos en este país, la más corrupta, la más oscura, la más opaca, la que directamente ataca a los ciudadanos de a pie, porque nadie se quiso meter ahí y hacer algo al respecto, en vez de estar creando otras cosas. Así que bueno, lo dejo hasta. Gracias, mi querida Ingrid. Leticia Calderón, tiene usted la palabra para colocar pues el tema. Ya le hicieron ahorita 2 cátedras, 2 exposiciones aquí, así que tiene usted la palabra, doctora. No, pero fíjate que es bueno que cierre yo en el sentido de que creo que traducir este debate a un lenguaje comprensible sería muy bueno para entender cabalmente, ¿no? Porque de repente hay también una contranarrativa y es muy importante, ¿no? El presidente diciendo, bueno, no, los militares son pueblo uniformado y entonces eso también tiene una imagen muy potente en términos de las masas y por tanto también descalificar, ¿no? Sin esta sapiencia y el detalle del jurídico, bueno, genera una narrativa. La otra narrativa, que evidentemente está en este momento, es lo que ocurrió ayer y que ustedes daban cuenta con la entrevista. Entonces, vamos a ver, por un lado, esta discusión más técnica, más jurídica, y la otra es la narrativa por el relato que tiene que ver con que buenos y malos, vamos, ¿no? De alguna manera. Y ahí es donde creo que vale la pena, como digo, me declaro incompetente para entender, ¿eh? Y si Saldívar dijo o no, y bueno, yo más bien estaba impresionada de que estaba sigue la que es ministra, Yasmín Esquivel, porque bueno, tanto escándalo que se hizo y la UNAM nunca hizo una declaración concreta de acuerdo a ese caso. Entonces yo más bien digo, bueno, vaya que sirvió el escándalo, pero era insostenible, ¿o qué pasó ahí? Por ahí me fui. Entonces, mi mensaje sería, ¿qué posibilidades habría, así como la capacidad? Digo, no sé si a lo mejor es otra, ya es más allá de lo que este foro presenta, pero como lo hizo en su momento el equipo de Rompeviento, que nos desglosó de una manera que yo me volví totalmente creyente de la importancia de la ley de minería, o sea, entendí, hagan de cuenta que me hubiera caído la claridad de lo que yo he trabajado durante tanto tiempo en el tema de migración forzada y ¡pum! Dije, es que es eso, también poder entender porque claramente hay una recurrencia en casos de crímenes cometidos en Guardia Nacional ahora o militares y no quiere decir eso que no haya otras fuerzas. Y no solamente que no haya otras fuerzas, sino que estas se destaquen una, y la otra es más allá del uniforme que trajeran y que entiendo que la pertenencia a un órgano de cierto tipo, como los militares, o en su caso la Guardia Nacional, tomada por ese cuerpo, bueno, hay aquí una cuestión que se llama impunidad, o sea, más allá del traje con el que te vistas. Entonces, eso es como que una discusión que más bien planteo desde un más sentido común, más de la señora que pasaba por aquí las escuchaba hablando de un nivel, pues que sí tiene que ser traducido para la comprensión, porque hoy se va a votar y vamos a tener un resultado. Bueno, eso diría. Muchas gracias, Leti. Pues sí, también ese es otro tema, ¿no? De la participación de la ministra Esquivel, que también cuando la veíamos ayer y su argumento, pues eso nos llamaba la atención, que pues finalmente sigue estando cuestionada. Y bueno, pues es una situación que nos llama mucho la atención. Y insisto, junto a esto que ustedes acaban de decir también, pues lo que está pasando en Nuevo Laredo le da otro contexto a esta discusión. Pues muchísimas gracias, queridas Ingrid, Edurne y Leti, gracias por sus brillantes análisis, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, son las 11:34, nos pasamos mucho más, pero gracias infinitas siempre por estas brillantes aportaciones. Son bien rolleras estas. Sí, No, perdón, ya nos necesitamos callamos. 2 horas. No, pero fíjate que un debate y un análisis, reflexión también en el chat muy valioso y eso es propio precisamente, y es lo que buscamos precisamente en este tipo de espacios, que se abra el diálogo sin el insulto, sin el golpeteo, sin un diálogo, un debate, una discusión rico en ideas y que finalmente nos sirve. Yo nada más cerraría añadiendo en esta parte que pues además no hay quien regule
a las Fuerzas Armadas. Y ese me parece que sigue siendo un punto muy importante, más allá de esta discusión, que no voy a entrarle ahorita, porque ya se nos acabó el tiempo, pero esta parte de que no haya quien nos esté regulando, quien supervise a las Fuerzas Armadas, sino que son ellos mismos, y que ahorita la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Rosa Isela Rodríguez, pues en realidad la parte operativa, eh, pues la lleva el subsecretario de Seguridad Ciudadana, quien dirigía precisamente quien formó a la Guardia Nacional. Pues es un militar y es quien opera la cuestión operativa de la Guardia Nacional, pues no es ese un asunto menor. Así que ya lo estaremos debatiendo y hablando más. Hay mucho que analizar y debatir ahí. Gracias Edurne, gracias Leticia, gracias Ingrid, gracias Nada más Kat. déjame decir algo rapidísimo, Ajá. yo creo que sí es bien importante lo que tú dices sobre el diálogo y sobre estar analizando estos puntos, porque además es un tiempo político muy delicado, donde todas las fallas o retos o cuestionamientos que se le puedan hacer al gobierno van a tener un impacto político, ¿no? Como lo que decía sobre la hora de opinar. Entonces hay que cuidar mucho cómo dialogamos y seguir planteando estos temas. Además, ya nos toca analizar a la oposición, así que el siguiente martes les metemos ahí en candela también a ese tema, porque ese también nos puede llevar varias horas. Gracias. Un abrazo, querida. Gracias. Semana. Gracias.